Ya. Bueno chicos, hola, buenas noches. El motivo de este video es ver acerca de la palabra, porque debemos saber todos nosotros como hijos e hijas de Dios, que a pesar de lo que está pasando ahora, no debe haber ningún motivo para despegarnos a la palabra y hay muchas maneras para poder escuchar la palabra y esta es una de las maneras. Ya habíamos avisado antes en el grupo que íbamos a hacer un video, entonces aquí va el primer video. Bueno, yo, para dar esta palabra, mientras leía mi devocional hace unos días, que leía mi devocional, Dios me dio esta palabra. Entonces, la palabra que Dios me dio a mí, para que les dé a ustedes el día de hoy, es acerca de... Perdón un ratito. Ya. Acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Bueno, entonces el video, la primera prédica del día de hoy, es cómo escuchar la voz de Dios. Entonces hay muchas maneras para escuchar la voz de Dios, demasiadas maneras. Pero hoy yo quiero ver una historia bíblica que está en Samuel. Voy a leerla a continuación. Me dicen que soy loco porque tomo muy en serio un libro demasiado antiguo y lleno de misterios. Me dicen que no puedo tener fe, que necesito algo concreto. Me dicen que estoy loco pues confío demasiado en algo que Perdón, no he un visto y ratito, que no ya ha sido voy a leer. comprobado. Me dicen que soy poco intelectual porque no entienden el secreto. No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte. Que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. Bueno, entonces esto de aquí que voy a leer a continuación es un resumen de lo que está en la Biblia. Ya, el sumo sacerdote Elí, de una edad avanzada, cuando el futuro profeta Samuel fue a vivir y a servir con él en el templo, y aunque se suponía que sus hijos iban a tomar el sacerdocio, cuando él muriera, sus hijos no tenían ningún interés en servir a Dios, menospreciaban las leyes y los rituales judíos, y Elí no tenía la fuerza ni la voluntad de castigarlos por su maldad. Está todo esto en Samuel capítulo 2, del versículo 12 al 17. Como resultado de esto, Dios no pudo comunicarse con el corazón de Elí de la misma manera que lo hizo con los otros profetas, como lo hizo con Moisés. Dios estaba muy atento cuando el pequeño Samuel llegó al templo. La madre de Samuel había hecho una promesa de llevarlo al templo para que pudiera servir a Dios desde su niñez. Dios recordaba esto y solo estaba esperando el momento correcto para hablar con Samuel, de una manera en la que no pudo con Elí y sus hijos. Dios encontró un corazón puro en el profeta Samuel. ¿Qué hacía tan especial a este joven como para que Dios quisiera hablarle con él? Está escrito que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Primera de Samuel 3:1. Dios le había advertido a Elí que su casa sería derribada, diciendo: yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andaré delante de mis ungidos todos los días. Primera de Samuel 2:35. Dios estaba buscando a alguien con un corazón puro y lo encontró en Samuel. Cuando Samuel escuchó la voz de Dios por la noche, creyó que era Elí. Él estaba acostumbrado a obedecer. Por eso se levantó inmediatamente las 3 veces que fue llamado. Luego de la tercera vez, Elí entendió que Dios estaba intentando llamar a Samuel. Por eso le dijo que si la voz llamara de nuevo, dirigiera: abre a Jehová, porque tu siervo te oye. Bueno, la historia esta de Samuel es muy larga, pero yo les di ahora un pequeño resumen. Pero en todo esto que les compartí, en lo que me quiero enfocar, como ya dije al principio, es cómo escuchar la voz de Dios. Bueno, vamos a recordar algo. En todo lo que leí, no sé si se dieron cuenta, cuando Samuel escuchaba la voz de Dios por primera vez, él pensó que era Elí que le estaba hablando. Entonces Samuel, no reconoció inmediatamente la voz de Jehová, porque no lo conocía. Entonces, primera cosa que sería contrario para no poder escuchar la voz de Dios.
Si nosotros no conocemos a Dios, no vamos a poder reconocer su voz. Entonces necesitamos poder conocer a Dios para poder reconocer su voz. Y una de las maneras especiales y esenciales para poder conocer a Dios y poder reconocer su voz es leyendo la palabra. Porque, por ejemplo, ahora yo les voy a dar un ejemplo, valga la redundancia. Supongamos que tú y yo no tenemos una amistad tan grande y yo te llamo por teléfono. Entonces tú no me conoces. Entonces tú no me vas a decir, hey, hola Maro, porque no vas a reconocer mi voz, no vas a saber que soy yo. Pero si tú y yo tenemos una relación de mucho tiempo, cuando yo te llame, inmediatamente tú me vas a contestar, hola Maro, porque tú ya vas a reconocer mi voz. Es lo mismo con Dios. Entonces más conozcamos de la palabra de Dios, más facilidad vamos a poder tener al momento de reconocer la voz de Dios. Entonces, Elí lo ayudó en ese momento a Samuel y le decía que la vez que vuelva a escuchar que lo llamaban, respondiera, Jehová, habla que tu siervo te oye. Porque Elí estaba ayudando a Samuel porque Samuel no sabía aún diferenciar la voz de Dios. Entonces yo creo que el propósito de todos nosotros es identificar, poder reconocer la voz de Dios. Y es muy difícil hacerlo porque muchas veces sabemos que tenemos que leer la palabra, que orar mucho, que obedecer su palabra y todo, y se nos hace muy difícil. Por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, yo personalmente, lo que a mí me ha servido a mí para poder reconocer la voz de Dios, primero que nada, leer su palabra. Segundo, tratar de lo más posible de ponerla en práctica. Porque en todo el tiempo que he tratado en mi relación con Dios, yo me he dado cuenta que Dios se place en hablarle a las personas que realmente obedecen su palabra. No solamente que la lee, sino que la obedecen. Porque una cosa es leer la palabra de Dios y que todo lo que yo leo sea letras nada más y me quede aquí, a que me vaya al corazón. Y ese es el deseo de Dios, que cada palabra que nosotros leamos en la Biblia no solo se quede aquí, sino que baje al corazón, que empecemos a obedecer esa palabra para que Dios pueda empezarnos a hablar. Porque el propósito de la Biblia es que cada cosa que diga, porque dice la palabra que Él habla a las personas bueno, él habla a todos los días, pero más podemos identificar la voz de Dios cuando tenemos un corazón limpio, un corazón puro. ¿Y cómo podemos obtener eso? Leyendo la palabra y poniéndola en práctica. Y también una de las formas en las que podemos escuchar la voz de Dios es mediante la búsqueda de Él. Voy a dar dos teorías, se puede decir. No, teoría no sería como parece teoría. Voy a dar dos fundamentos ya. Vamos a plantearlo así. Voy a dar dos fundamentos. Una cosa es orar y otra cosa es buscar. Entonces, ¿yo cómo aprendí eso? Cuando el pastor Jader Simpson fue a la iglesia Osana, él explicaba la diferencia entre orar y buscar. Y yo me di cuenta en ese momento que yo era de las personas que estaba orando en vez de buscando. Y nosotros como hijos de Dios, si queremos llegar a tener una relación cercana a Él, nuestro propósito debe ser orar y buscar, pero más buscar que orar. La diferencia es que cuando una persona ora, se acerca delante de Dios y le agradece por el día, supongamos, Señor, gracias por los alimentos que me has dado el día de hoy. Eso es una oración. En cambio, buscar a Dios es meterte a tu cuarto en la intimidad, por decir, no hay como dice, un paso para buscar, pero es lo que suelen hacer las personas, no todas. Tú te metes a tu cuarto a buscar a Dios, que es la diferencia de orar, y pones música y tratas de causar una atmósfera de adoración. Entonces, el momento en que tú te pones a adorar a Dios, logras eso en el corazón de Dios, de que tú puedas irlo conociendo, porque ya no eres tú solamente hablando, sino que es Dios hablando a través de ti, porque dice la palabra que Dios se mueve en medio de la adoración. Entonces eso es otro de los motivos súper esenciales para poder escuchar la voz de Dios. Como les decía, chicos, primero leer la Biblia, ponerla en práctica, que va unido ahí mismo. Tercero, en vez de orar mucho, vamos a empezar a buscar mucho. O sea, tenemos que adorar a Dios continuamente, ser esos adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Porque esa es otra. Si vamos a adorar, perfecto, pero tratemos de ser esos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Entonces, chicos, para no alargar más este video, porque estoy con un cartón y me estoy muriendo de calor, quiero decirles que
que tratemos de que ese sea nuestro reto ahora que estamos en esta cuarentena, que todo el mundo puede ser que está pasando situaciones difíciles con las personas que viven al día a día y no tienen para el trabajo, para su familia y todas esas cosas. Incluso nosotros mismos que de pronto se nos está acabando los recursos y necesitamos ir a trabajar. Yo personalmente que me encuentro ahora en Guayaquil y todo, más allá de eso, tratemos de ver esto de aquí como algo bueno, porque dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todo le obra para bien. Entonces, aprovechemos estos días de encierro y pensemos en que queremos escuchar la voz de Dios, empecemos a leer más de su palabra, a estudiar su palabra, a ponerla en práctica para que así podamos escuchar la voz de Dios, porque ese debe ser nuestro deseo continuamente. Entonces vamos a tratar de poner en práctica esta palabra que estoy dando ahora, que viene de parte de Dios, que no solo se queden como que fue algo chévere lo que escuché o me gustó o qué chévere como Dios le hablaba a Samuel siendo aún desde niño, sino que se quede en eso de que yo, así como Dios le habló a Samuel, así yo sé que Dios me puede hablar a mí, entonces ese va a ser mi deseo. Entonces, chicos, vamos para finalizar a hacer una pequeña oración, ahí sí donde estén, si quieren cierren los ojos, si no desean no lo hagan, pero tratemos más que todo en concentrarnos igualmente para orar, porque sé que el Espíritu Santo está ahí donde ustedes se encuentran, en su cama, en su habitación, frente al celular, sé que el Espíritu Santo está ahí obrando desde ya, porque Dios utiliza todos los medios y sé que Él puede hablar de maneras que nosotros menos lo pensamos. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, gracias por tu misericordia, gracias por esta palabra que hemos recibido de ti, Dios. Te agradezco, Dios, porque yo sé que nada es casualidad para tus hijos y sé que incluso esto que está pasando en la cuarentena de todo este virus, tú estás tomando el control y si lo haces es por un buen propósito, porque tú eres bueno siempre, Señor. Agradecemos tu palabra, Dios eterno, Dios bueno. Te pido, Señor, que ahí donde están cada uno de los chicos, Señor, en la vida de cada uno de los chicos, Señor, que estén pasando necesidad, Señor, pongo en tus manos la vida de Génesis, la vida de Azucena, la vida de Yomaira, de Mirleni, Señor, de Erika, Señor, de Andy, de Mical, Señor, de cada uno de los chicos que van al GDC, de Luis, de Andrés, Señor, de cada uno de los chicos que están en el GDC, que son tus hijos, cuídalos, protégelos, Señor, y permite que esta palabra de escuchar tu voz sea real, Señor, que ellos puedan pensar a escuchar tu voz, Señor, que puedan reconocer tu voz, Señor, que se muevan por tu palabra, que desean leer tu palabra, amarla, ponerla en práctica, Señor, y empezar a buscarte más, Señor. Te agradecemos, Señor, y desde ya los bendigo una vez más a todos los chicos que están en el GC y están ahora viendo este video, Señor. En el nombre de Jesús, te honramos y te amamos, Señor. Amén. Bueno, y para finalizar, vamos a poner esta música. Iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libre.